¿Sí? Y bueno, y como siempre vamos a empezar haciendo una breve remembranza o recordar a ver qué aprendimos la semana pasada. Recuerda que estuvo nuestro hermano Julio, ¿no? Hoy va a estar nuestro hermano Gilberto con nosotros. Bueno, quiero orar primeramente, ¿sí? Por favor. Padre, yo te alabo en esta mañana, Señor, por la bondad que tienes para con nosotros, Señor. De poder habernos reunido, Señor, como un solo cuerpo, Señor. Sabemos, Señor, que tu presencia está en medio de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Y estamos aquí con el propósito de querer conocerte más, Señor. De poder saber más de aquel Dios que creó todas las cosas, Señor. Y aquel que mostró su gracia en favor de nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para librarnos del juicio venidero. Y asimismo, darnos un cuerpo mortal, un cuerpo que no con tendencias pecaminosas, sino al contrario, un cuerpo glorificado, Señor. Esa es nuestra esperanza, Señor, y en esto confiamos. Ahora, Señor, te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor. Enséñanos más de ti, Señor. Utiliza a mi hermano Gilberto, Señor, en esta mañana, como lo has estado haciendo con los demás maestros, Señor. Te pido, Padre, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ok, entonces antes de que empecemos, hermano, recuerde que ya vamos por qué capítulo, a ver si recuerdan. ¿Qué capítulo vamos? 7. Sí, vamos a empezar el 7, pero hemos dado hasta el 6, ¿no? ¿Sí? Y bueno, hemos estado analizando ciertas cosas, ¿no? ¿Sabe que la carta de los Romanos es un mensaje de buenas noticias, recuerdan, ¿no? Sí, pero las buenas noticias eran ¿de quién? ¿De parte de quién? De Dios, ¿sí? No eran buenas noticias del César. Y esa palabra se movía, era conocida. Usted sabe que en el mundo las palabras van a veces naciendo, se van formando. Hay palabras que no existían antes y ahora van naciendo. Y se va cambiando. El evangelio en esa época era conocida. Era una palabra que atribuía a buenas noticias. El César anunciaba siempre sus buenas noticias, evangelio. Y Pablo está utilizando ese mismo método, utilizando esas mismas palabras para llevar las buenas noticias, pero las buenas nuevas de Dios. Y como hemos visto todos estos capítulos, la buena noticia es que Dios está enojado. ¿Sí? Acordémonos siempre de eso, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre necesita, la humanidad necesita saber que Dios está enojado. De lo contrario, no va a valorar la gracia de Dios. ¿Sí? Nadie va a valorar una sanidad si no sabe que está enfermo. No puede valorarlo. Pero si yo no necesito eso. Sí, o sea, es por eso que, como le dije el otro día, Dios, el Evangelio pone antes, Pablo pone como un manto negro para poder ver los diamantes de Dios, o la belleza de la bondad, del amor de Dios. Es necesario que el hombre sepa su condición y pueda hacer transmitida esa verdad y el hombre pueda asimilar o recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio que nos enseña en la carta a los Romanos, ¿no? Eso en el capítulo 2, él va condenando a todos, que no hay ninguno que se escape del juicio de Dios. Correcto, todos estamos bajo el pecado. Se fue en el capítulo 2, en el capítulo 3, Mark, ¿recuerdas? Tú que tuviste el capítulo 3. ¿La esencia cuál es? ¿Cómo? La esencia del resumen del capítulo 3 es... Pues que todos estamos debajo del pecado también. Todos estamos bajo condenación. Que no hay ninguno, no hay ni uno solo justo. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice. O sea, esa es la condición humana. No hay esperanza para el hombre porque el hombre ha pecado. Ese es el capítulo 3. En el 4 vemos que sí, empieza ya él. ¿Qué es lo que hace Pablo? Ya empieza a guiarnos hacia el camino de la salvación. ¿Cuál es? Después de mostrar al hombre su pecaminosidad y su falta de esperanza y de que está totalmente perdido, él empieza a moverlo hacia el camino de la salvación. ¿Cuál es ese primer paso que le da? A través de la fe. Y lo muestra a Abraham como el padre de la fe. Dice, hay un camino, sí lo hay,
No, esto no está desesperanzado. En esto son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que hay un camino, pero ese camino no son las obras de la ley. Es el camino de la fe. Y muestra a Abraham como un ejemplo de que él alcanzó la justificación. Es decir, fue declarado inocente, declarado limpio, pero no porque hizo algo, sino porque creyó en aquel que podía limpiar a cualquiera que pueda limpiar, que esté en pecado, pero sí sin obras de la ley. Como dice el Salmo, él utiliza el Salmo diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades le son perdonadas. Sí, o sea, está hablando de la fe. Ese es el camino de la salvación. Luego viene que sí, por la fe podemos alcanzar la justificación, el ser declarados santos y justos delante del Señor. Por la fe solamente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese que Dios estaba enojado se termina en la justicia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Correcto? Y la semana pasada, ¿qué aprendimos? En el capítulo 6. ¿Recuerdan? Nuestro hermano Julio llevó la enseñanza. ¿Cuál fue el tema de ello? Muertos al pecado. Muertos al pecado. Es decir, si hemos creído en la justicia, de ninguna manera podemos seguir viviendo en el pecado. Porque estamos muertos y hemos resucitado a un nuevo estilo de vida. O sea, eso es lo que llama el apóstol Pablo. Está diciendo, bueno, esto no termina aquí. Si hemos creído por la fe que Jesús murió por nuestros pecados y hemos sido justificados, debemos andar en una nueva forma de vivir. Morir al pecado. Y nos da la buena nueva, Romanos 6:14, que dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus deseos o en sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La buena nueva es que el pecado ha sido derrotado. Ya no somos más esclavos del pecado en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa fue la enseñanza. El pecado ha perdido su poder. Cristo ha herido el pecado. Recuerden ustedes lo que estudiamos el jueves. ¿Cuál fue? El pecado. La ciudad de Gomorra era el pecado. ¿Y qué es lo que hace? Los ángeles hirieron al pecado con ceguera. ¿Y qué hizo el pecado? Ellos insistían en buscar la puerta. Ellos seguían. Es decir, el pecado, aunque ha sido derrotado, continúa. Y ese es el tema de esta semana, la que va a hablar nuestro hermano Gilberto. Amén. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Gilberto para que pase y tome y el Señor pueda hablar a través de su vida a nosotros. Amén. Amén. Bienvenido, hermano Gilberto. Pase. Por supuesto, es todo suyo. Perdón. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios que tenemos un nuevo día Amén. y me ha tocado la gran bendición de exponer este tema. La verdad que es un privilegio. Sí es un privilegio, pues, compartir la palabra de Dios. Amén. En esta ocasión, yo pudiera decir que el pastor ya lo dijo todo, ¿verdad? Pero la introducción es bastante interesante. Pero vamos, siempre hay cosas escondidas aquí. Amén. Que nos toca descubrirlas, ¿verdad? Bueno, no sé por dónde comenzar porque en realidad el tema es muy extenso. Yo solamente recopilé alguna información, pero sé que quedaron bastantes cosas ahí pendientes, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con el capítulo 7, pues, de Romanos, que es el que me tocó, gracias a Dios.
Pues se puede decir que el capítulo 7 sigue explicando lo del capítulo 6, porque ahí habla de, o sea, es el mismo el apóstol Pablo, pues, diciendo en el 7.1, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Es una pregunta que está haciendo a los que conocen la ley. Y el 2 dice: porque la mujer casada será sujeta a la ley del marido, mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así voy a continuar leyendo hasta el 6. Después regresamos. Dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok, hermanos. Del versículo 1 al versículo 6, pues se puede decir que es la continuación o la explicación de Romanos 6.14, lo que les decía, que el pastor ya comentó eso, ¿no? Porque ahí se explica que ya no estamos pues bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y en otra parte, en el capítulo 6, versículo 6, nos habla del viejo hombre, que figuradamente es el primer esposo, que fue muerto juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Así que los versículos del 1 al 6 pues corresponden a la explicación de Romanos 6.6. En el verso 3 dice que así como la muerte natural libera a una mujer de la ley del matrimonio, así la crucifixión de Cristo libera al creyente de la ley del Antiguo Testamento. Amén. Y lo deja con la capacidad de ser de otro. ¿De quién? De Cristo, del que resucitó de los muertos. Entonces, pues vemos claramente, pues, o sea, es Pablo explicándonos, ¿no? Yo creo que, pues, se toma el tiempo para ilustrarnos a través del matrimonio, ¿no? Algo muy, muy conocido, ¿no? Y eso a mí es lo que pues me encanta, pues, porque vemos en los evangelios que también el Señor Jesucristo pues nos habla en parábolas, da sus explicaciones, y el que tiene oídos para oír pues escucha y entiende. Entonces continuamos con el verso 4. En el verso 4 dice que hemos muerto a la ley por medio de Cristo y que ahora quedamos libres para ser del nuevo esposo. En el verso 5, ahí hay una palabra que me llamó la atención, y la palabra es la palabra pasiones, porque yo ligaba esa palabra, o pensaba que esa palabra era o sea, yo la imaginaba o la ligaba con la pasión que tiene el hombre y la mujer, pues. O sea, yo así la distinguía, o así creía yo. ¿Cuál es? La palabra Pasiones. pasiones. Ajá. O sea, yo tenía esa idea
Pero escudriñando la escritura y yéndome al texto griego, ahí esa palabra aparece con dos connotaciones, o sea, dos significados principales, que dice que la palabra pasiones tiene dos connotaciones. La primera es patema o patema, que significa sentimientos o aflicciones, algo que se sufre, adversidad y dolor, la capacidad de sentir fuertes emociones. Esta palabra se encuentra frecuentemente en las cartas del apóstol Pablo. Se halla 3 veces en el libro de los Hebreos y 4 veces en Primera de Pedro. Y se habla de los padecimientos de Cristo. Hay varios versículos que hablan de los padecimientos del Señor Jesús. Eso es por una parte. Por otra parte está la palabra patos. Patos, escucha como patos. Pero esta dice que es tener fuertes emociones o grandes sentimientos y deseos desordenados, no guiados por Dios, como la lujuria, los malos deseos. Y se usa algunas veces en el Nuevo Testamento, siempre en sentido negativo. Entonces, hermanos, a mí eso, o sea, yo relacionaba esa palabra con ese significado, con la pasión que hay entre un hombre y una mujer. Y nunca me puse a investigar hasta que llegué a este tema. Después recuerdo que sacaron una película, ¿no?, de la Pasión de Cristo, y yo nunca le entendí el título. Yo decía, ¿qué tiene que ver? Porque yo estaba con la idea, como les menciono, de un hombre y una mujer. ¿Qué tiene que ver eso? Y no me detuve yo a investigar hasta que nos vemos, se puede decir, forzados a estudiar, ¿no? Y encontramos aquí la palabra. Entonces estos son dos de los significados más importantes, ¿verdad? Pero de ahí se derivan otras cosas. Entonces ahí caigo en cuenta, pues sí, entonces la pasión de Cristo, pues o sea, es un título bien exacto y perfecto que describe el amor de Dios por el mundo. Entonces, y hay estas dos connotaciones, porque se puede decir que la primera palabra, que es patema, pues es ese amor, esa pasión del Señor. Y puedo decir en mi persona que yo tengo la otra, o tenía, pues, porque ahora ya no. Porque siempre había malos pensamientos, pues, que venían, malas inclinaciones al pecado. Pero pues gracias a Dios ha ido trabajando y se ha ido renovando el nuevo hombre. Bueno, algunos ejemplos me dieron de esa palabra, de donde habla de los malos deseos. Están en Colosenses 3:5, donde dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y ahorita también lo que mencionábamos en Romanos 1:26, que dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y por último, en 1 Tesalonicenses 4:5 dice: no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí vemos claramente, estamos hablando de los que no conocen. Entonces, en referencia a los deseos pecaminosos se habla esa palabra. Dice que la relación entre ambos significados es que las emociones, tanto si son buenas como si son malas, se consideran como consecuencia de influencias externas ejercidas sobre la mente humana. He ahí el detalle, ¿no? O sea, todos esos vienen a través de la mente, pues. El detalle está en que uno
las consienta o les permita que se establezcan ahí. No sé cómo explicar varias cosas, ¿verdad? Pero lo que sí me queda claro, pues, de que es necesario la ayuda del Señor Jesús para poder comprender estas cosas, ¿verdad? Porque yo me he dado cuenta que cuando uno quiere hacer las cosas bien, cuando uno dice, no, ya no quiero pensar esas cosas o hacerlas, uno no puede y fracasa constantemente. Ahora, pues, como estamos en Cristo, pues tenemos la ayuda de Él. Y lo podemos todo. Entonces dice que eso pues son, ya tanto si sean buenas o malas, dice, se consideran como consecuencia de influencias externas ejercidas sobre la mente humana. También tiene que ver, supongo yo, de lo que escucha, de lo que mira, de lo que ve, de con quién comparte, pues de las influencias que hay alrededor nuestra. Es por eso que ahora que los que estamos en Cristo pues ya no debemos relacionarnos con ese tipo de personas o con ese tipo de lugares. En fin, pero vamos a continuar. Dice que los significados de esa palabra castellana, pasión, es más concreta y razonable en la primera explicación, y en la segunda definición expresa la naturaleza incontrolada de los malos deseos, o en otras palabras, pues, en aquello en lo que uno pone su corazón. El verso 6 dice, puesto que el viejo hombre fue crucificado y muerto en la cruz, ahora el nuevo hombre regenerado está libre de la ley que le fue dada al viejo hombre. Ahora el nuevo hombre viene a ser la esposa que quedó libre para ser de Cristo. Yo escudriñando, yo primero encontré o llegué a la conclusión de que primero no lo entendía, pues. Después llegué a la conclusión de que el viejo esposo era la ley. O sea, yo dije, no, pues sí, entonces es la ley. Pero buscando y escudriñando un poco más, encontré que el nuevo esposo es el viejo hombre. Ese viejo hombre carnal. Ese viejo hombre que dice que fue crucificado. Amén. Perdón. Sí. Lo dice literalmente, pues Romanos 6:6, lo dice Gálatas ¿qué? 2:19 creo, 2:20. Y es un tema, ya vamos a llegar a ese comentario, pero es un tema bien profundo, porque el pastor César le dio a la yugular ahorita en la introducción, pues, porque ya vamos a llegar al versículo, o ya llegamos al versículo 7. El versículo 7 dice, yo aquí le puse las diferentes tipos de leyes que se mencionan ahí. No es que haya diferentes tipos de leyes, ¿verdad? Pero es una forma de ilustrar. Dice que en los versículos del 7 al 25 se mencionan diferentes tipos de leyes. En el verso 7 se menciona la ley de Moisés.
En el verso 23, la ley en los miembros, que se revela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, Pablo dice, bueno, literalmente dice, que alguien lo lea, por favor. ¿Y 23? No, el 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Amén. Entonces, bueno, aquí dice que la codicia no está relacionada con la conducta externa, sino con el pecado que está dentro del hombre, principalmente con sus pensamientos. Esto muestra que el problema del hombre está en su interior y no solamente en los actos pecaminosos externos. Ahí es Pablo, dice, pronunciando la codicia, ¿no? El pastor decía que uno, como digo, no aprecia la sanidad si no se da cuenta que está enfermo. Yo me vi confrontado con esa realidad en su tiempo. En sí, el libro de Romanos se puede decir que es uno de mis favoritos libros, porque me mostró lo que realmente soy. Cuando me vi en el espejo, pues, de la palabra de Dios, reconocí mis muchas faltas, pues, al igual que el apóstol. El apóstol dice que él no hubiera conocido el pecado si la ley, que él no hubiera conocido el pecado si la ley no dijera no codiciarás. Al igual yo lo puedo decir, porque yo me consideraba, pues, una persona no tan mala, una persona no tan mala, no tan pecadora. Como ustedes saben, habemos muchos que venimos de la religión tradicional, y yo pues vengo de ella. Ellas nos enseñaron que hay dos tipos de pecados: el original, no, el mortal y el pecado venial, que supuestamente el pecado mortal era un pecado gravísimo, pues, que tenías que confesar tus pecados en ese instante, tenías que ir con el sacerdote. Y el pecado venial, pues, eran pecados pequeños. Bueno, pues yo me consideraba de esa categoría, De los pecados, de los chiquitos. de los pequeños. Entonces yo llegué al Evangelio y pues yo decía, pues sí, para empezar yo decía, ¿de qué me tengo que arrepentir yo? ¿De qué me tengo que arrepentir? Si yo no he matado, no he robado, no he adulterado, no soy drogadicto, no vendo drogas, no soy asesino, siempre yo ponía esos pecados mortales. Yo pues fui o crecí siendo hijo de familia, ¿no? Y pues mis padres siempre me dieron, pues, buenas indicaciones, me enseñaron y me inculcaron principios, y hicieron todo lo que pudieron ellos, pues me enseñaron a su forma de ser, a lo que Dios les dio el entendimiento, pues, y nos inculcaron el temor a Dios, equivocadamente, pero lo hicieron. Pero ellos, porque ellos estaban bajo una tradición o las costumbres de antes, que era lo que le pasaba al pueblo romano. Exactamente.
por eso les digo, yo me veo reflejado perfectamente ahí porque el apóstol Pablo, o sea, más acá adelante dice que él fue fariseo de fariseos, pues, Sí. y que fue maestro, o sea, que no fue cualquier persona, pues fue, en cuanto a la ley, dice, irreprensible. Ujú. Entonces, tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, que ese encuentro que se sigue dando entre los cristianos o entre las personas inconversas, y ahí se hace una transformación. Es por el cual, pues como les digo, llegó el Evangelio, me empecé a pues, asistir, a ir y empecé a leer y encuentro el libro de los Romanos y empiezo a leer capítulo 1, lo que ya digo el pastor, capítulo 1, digo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y de esa manera llegamos al capítulo 7. Pues. Entonces, respecto a la codicia, pues la codicia es algo que no se ve. La codicia no es algo externo, es algo interno. Porque la gente codicia, pero no se ve. Eso está interiormente. Entonces, hay serios problemas cuando estamos en ese tipo de sentimientos desordenados, pecado. Y nosotros somos los culpables porque consentimos esos pensamientos. Nosotros tenemos todo el derecho y la autoridad de expulsarlos. Entonces, en resumen, lo que les quiero decir que cada persona, cada cristiano se ve confrontado en algún tiempo de la vida con sus propios sentimientos. La palabra de Dios es como un espejo en la que nos podemos ver nosotros mismos. Bendita palabra de Dios. Amén. Versículo 8. Versículo 8 nos muestra cómo, el versículo 8 nos muestra como que si algo de nosotros habitara, como que si dentro de nosotros habitara una persona que vive y actúa dentro de nosotros y se le identifica como el pecado. Si leemos en los versículos 11, 17 y 20, si los juntamos los tres, dice así: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora dentro de mí. Son cosas, para mí en lo personal, que no sé, o sea, me sacuden porque
escuchando la predicación, la predicación el miércoles, hace 15 días, donde habla del pueblo de Egipto, ¿no? Que fue, del faraón que iba persiguiendo al pueblo de Dios y los mata con el agua, con el mar, ¿verdad? O sea, el pecado siempre está atrás de nosotros, pues. Tratando de esclavizarnos. Ahora, escuchando lo de Lot, lo de Sodoma, igualmente. Hay veces que leemos y no entendemos. Lo digo por mí, porque yo ya había leído eso, pero yo no lo había yo visto, sí yo sabía que fueron heridos con ceguera, o sea que resplandeció, ¿no? Y como que fueron cegados, pero yo no había notado que después de que pasó eso, los hombres esos todavía querían buscar la puerta, o estaban buscando la puerta, o sea que querían entrar, aún siendo ya, exactamente, lastimados con esa luz resplandeciente. O sea, lo que veo ahí es de que, lo que dijeron, porque el pecado insiste, y efectivamente, el hecho de que seamos cristianos, de que vengamos y que escuchemos la palabra y cantemos y salemos allá, siempre va a haber cuestiones en nuestra vida. Yo batallo todos los días en diferentes cuestiones. Y es cuando me doy cuenta, pues, lo que dice Pablo acá, en el verso 23, da un grito desesperado, porque a veces yo quisiera que se terminara eso ya, o sea, no seguir batallando, pero no es así, pues. O sea, tenemos que ser constantes, luchar. Porque hay otros que están atrás y necesitan. Usted quiere que se acabe, pero ¿y luego los demás? ¿Qué vamos a hacer? No, pues hay que ayudarles. No, porque no nos vamos a quedar atrás, pero lo que le vamos a decir, por ejemplo, él gustaría que usted se acabara de una vez, o sea, claro, pero hay inconversos. Y lo que el pastor siempre decía, hay que capacitarse, hay que aprender, porque usted tuvo un cambio en su vida. Usted lee y usted dice, esto se aplica a mí, y yo lo he vivido y a mí me ha servido. Pero ahora, ¿cómo puedo ser yo ese ejemplo para los demás? A mí me sirvió y el Señor me alejó del pecado, porque no estoy sujeto a la ley. Pero ahora que no estoy sujeto a la ley y que ya no vivo las tradiciones que mis padres me inculcaron cuando era niño y me llevaron y me ayudaron, pero equivocadamente, como usted lo mencionó, pero entonces yo no quiero que mis hijos vivan, no que usted va a culpar, o nosotros vamos a culpar a nuestros padres por lo que ellos nos enseñaron. Le damos gracias a Dios que tuvimos esos padres y que de una u otra manera nos enseñaron y nos guiaron. Y nos enseñaron el amor de Dios a su manera, como usted lo mencionó hace rato. Pero ahora, como el apóstol Pablo está en Roma y le está diciendo exactamente lo mismo a los romanos, que no sigan viviendo de las tradiciones ni sujetos a la ley, sino que hablen Cristo. Usted decía, ahora el Señor me rescató, me salvó, ahora soy cristiano. Entonces ahora en su rostro se refleja la gloria de Dios. Y cualquiera que lo vea afuera va a decir, mira, es ser diferente a los demás. El amor de Dios está en ese hombre. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué es lo que hace? Entonces ya usted empieza, ¿verdad? Y lleva, así como nos está enseñando a nosotros, a los demás también, porque tenemos que ser ese ejemplo para el mundo. Claro, así es. Sí, las cartas del apóstol Pablo para mí son una joya, porque Sí. hablando de las tradiciones del mundo, pues en Colosenses nos habla, dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres.
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, verso 9 dice, Pablo habla de su vida pasada y su vida presente, cuando era Saulo de Tarso y cuando llegó a ser el apóstol Pablo. Todos tenemos un antes y un después. Es lo que acabamos de mencionar. O sea, verso 9 pues dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, es un tema bastante interesante, porque aquí sí, o sea, todo se está reflejado, o todo o sea, está relacionado con nosotros, porque todos tenemos un antes y un después. Como les mencionaba, yo antes me creía un pecador, pero no tanto. El apóstol Pablo se creía irreprensible. Era fariseo de fariseos. En fin, el verso 10 se refiere a la maldición y la condenación que nos trajo el pecado por medio de la ley que nos mató, tanto como en nuestra conciencia como ante los ojos de Dios. Es el verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Qué contradicción. 11. La ley es el instrumento que el pecado utilizó para engañar al hombre y matarlo, porque el poder del pecado es la ley y el aguijón de la muerte es el pecado. Y eso lo vemos en la carta de 1 Corintios 15, versículos 55 y 56. Esos versículos, anteriormente, ya siendo cristiano, yo encontré esos versículos, los leí y créanme, hermano, no los entendí. Y en una reunión, en una célula específicamente, pregunté al que estaba dirigiendo. Y yo creo que no supo, no sabía también, porque quedó en que iba a buscar, pues. O sea, porque yo le dije, ¿qué quiere decir? O sea, pareciera, no entendí. Sí sabía que estaba relacionado al pecado del hombre, no al pecado, la muerte, el aguijón, pero o sea, yo quería que me lo explicaran un poquito más. Y me dijeron, vamos a buscar, pues, o sea, llegué 8 días. Pero pues pasó esos 8 días y no tuve explicación. Pero ve acá, ahora ya tengo esa explicación, ya lo comprendí, un poco, ya lo entiendo, ¿no? Pareciera como un poema de Pablo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. O sea, el capítulo 7 para mí eran como contradicciones, porque como algo bueno pudo resultar para muerte para el apóstol. Y si aplicó para el apóstol, aplica para mí y para todos. Entonces, cuando él dice que el pecado se valió de la ley, que es buena, santa, justa y no sé qué más dice, perfecta, creo. Entonces, ¿cómo es posible eso? Entonces, el verso 12 dice que la ley o el mandamiento es, pues sí, aquí está, que el mandamiento es santo, justo y bueno, porque Dios son las tres cosas. Entonces eso era algo que rebotaba en mi cabeza y no comprendía, porque ¿cómo puede ser posible que algo bueno sirviera para muerte? Verso 13. Verso 13 vuelve y repite que el pecado fue muerte para el apóstol y que el pecado se valió de lo bueno, que es la ley, para matarlo, cuando le mostró su pecado, lo que les acabo yo de mencionar. Yo morí cuando me vi en el espejo de la palabra, cuando me vi que lo que ya les acabo yo de mencionar, Romanos 3:16, Romanos 1:18, y 6:14, 6:23. Entonces la palabra es maravillosa, es transformadora, pues.
y poderoso. Entonces, ¿en cuál verso vamos? ¿En el 13? 14. Oh, sí, 14. En el libro de Juan, en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu. Y aquí Pablo dice que la ley es espiritual. Esa es otra de las cosas. Dice que la ley es espiritual, pero él es carnal, vendido al pecado. Nada que ver una cosa con la otra. Deja muy en claro la gran diferencia que hay entre lo carnal y lo espiritual. Es una diferencia abismal, diría yo. Es que nada que ver lo carnal con lo espiritual. Entonces, en una parte dice que lo carnal no puede heredar la vida eterna o lo espiritual. Por ahí lo he leído, no recuerdo en qué libro, pero nada que ver una cosa con la otra. Entonces, un carnal no puede ser espiritual, ni un espiritual puede ser carnal. O sea, no hay término medio, porque ahora se escucha decir que hay cristianos carnales. Incluso en el libro de Corintios me parece que Pablo habla acerca de eso, de que yo escuché pues por ahí una predicación que el título era que si había cristianos carnales. No, porque el cristiano definitivamente no puede y debe de ser carnal. No, eso es lo que el hermano dice, pero de la predicación es: ¿habrán cristianos carnales? O sea, es la pregunta, ¿no? Y hay unos por ahí Que que no se enseña, hermano, que no se En Hay primera, cristianos en la iglesia que son cristianos, pero salen allá afuera y son mundanos, entonces no son ni reales. exactamente. Sí, un que aquí Pero vea. nosotros que hemos creído en De Cristo. todo hay en la viña del Señor. Así es. Pero no, hermano, la verdad es que no debería. No debería. No debería. No somos ni debemos tampoco, porque si eres cristiano no puedes compartir con el pecado. Pero ahí entra, hermana, que si usted ya nació de nuevo, usted sabe qué es la posición de usted, pero Claro. aquel que no ha nacido de nuevo No, no sabe distinguir entre qué es lo que es. Sí. Pero no hablamos de cristiano. Por eso es lo que el hermano dice. Es lo que le pasa a ellos. Ellos querían hacer las cosas supuestamente agradar a Dios bajo la ley y querían hacer cosas y querían vivir en el pecado. sí, bueno, yo escuché eso, pero aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, Así es. porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Entonces la respuesta es que sí hay personas. No debería de haber, porque o sea, es lo que estamos viendo, pues nada que ver lo espiritual con lo carnal. Pero más sin embargo el apóstol Pablo dice que sí hay, le está hablando a la iglesia de Corinto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues cambió el tiempo en aquellos tiempos, pero el ser humano sigue siendo la misma persona, pues, o sea, con los mismos defectos. En Primera de Corintios 3, versículo 1, 2 y 3. También hay, no me acuerdo cuál dice el lugar, pero dice: en una casa grande hay personas de plata, de oro. Utensilios de En la casa de Dios van a ser de todas clases, pero necesitan limpiarse como un Claro. ¿verdad? Claro. Es un proceso. Un proceso. Yo pienso que ese proceso comienza cuando o sea, nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y realmente tenemos ese cambio, ¿verdad? O sea, en ese momento nosotros comenzamos a experimentar el cambio que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros.
comenzamos a dejar de hacer cosas que ya nos fastidian. Es el Espíritu Santo que nos va moldeando, que nos va limpiando cada día, ¿verdad? Y nos redarguye cuando nosotros nos vemos frente a algo que hacíamos normalmente, que era pecado, y ya nos fastidia. Entonces yo creo que es un proceso que el Señor va haciendo, ¿verdad? Nos va abriendo los ojos para ver. Entonces, esto es lo que habla, pienso que habla Pablo aquí. Vamos a tener esa lucha diaria. Así es. Bueno, llegamos al versículo 15. El versículo 15 en su Biblia, yo creo que tienen el mismo encabezado, dice la lucha entre las dos naturalezas. La lucha entre las dos naturalezas. Dice, a partir del versículo 15 en adelante miramos la lucha entre las dos naturalezas hasta llegar al verso 24, donde el apóstol Pablo da un grito desesperado diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta la tenemos en el capítulo 8 de Romanos, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aunque el principio del mal en el corazón humano produce malas motivaciones y más aún tomando ocasión por el mandamiento, de todos modos la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando yo llegué a ese versículo, pues del 15 en adelante, parece como un trabalenguas, como que, o sea, si estaba yo confundido antes, cuando yo llegaba al 15 más, porque dice, o sea, no es como un trabalenguas, pues, o sea, es como que describe más a profundidad la persona que soy. O sea, y me deja más confundido, porque dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en verdad, así es. Sí, así es. No es así era, porque todavía me equivoco. La diferencia ahora de que cuando me equivoco en ese instante, no tiene que pasar un día ni un mes para reconocer. El Espíritu de Dios está ahí y redarguye en ese instante. Antes se tardaba años. Bueno, acá está la diferencia de cuando un cristiano peca, aborrece eso inmediatamente, lo hacemos. Ese pecado que vamos a hacer nosotros, lo aborrecemos inmediatamente. Lo que no quiero hacer, aborrezco. Él no quería pecar, nosotros no queremos pecar, pero está en nuestros miembros. Y esos nuestros miembros, está en nuestra vista, en nuestra boca, en nuestras manos, en nuestros pies, que pueden ir corriendo el pecado. Aborrecemos eso. El hermano explicó hace rato de que él decía que él fue instruido por sus padres cuando era niño y sus padres le enseñaron los mandamientos, porque nos enseñaron a todos desde pequeños que el credo y que el ángel de la guarda y nos enseñaron todo eso. Pero en realidad no había convicción en nosotros, porque si nos enseñaban la ley y decían que no había que matar, no había que robar y todo, nosotros lo hacíamos y no teníamos ningún temor de ir a robar. Pero ahora que si yo soy cristiano y entonces dice el apóstol Pablo, hago lo que no quiero y lo que quiero no hago. Entonces, en realidad es bien complicado porque hoy como cristianos, por ejemplo, sabemos de que, perdón, si no debemos de robar, ¿por qué robamos? Si sé que como cristiano no tengo que, si voy al supermercado y ya vi una latita mal escondida y la agarré de que no la voy a pagar, sé que estoy haciendo mal. Y como quiera, digo, ¿lo hago o no lo hago? O sea, estoy en esa lucha, ¿no? Y me avergüenzo. Sí, pero cosas más pequeñas como mentir, como decir,
Y no quise llegar a esos extremos, porque hay personas que con cierto nivel de una superación tremenda, con liderazgos y todo eso, tienden a usar la mentira. Y es algo como que sienten que los respalda mentir y luego quieren justificarse con esa mentira, como decíamos en nuestros tiempos antiguos, mentiras piadosas. Nunca ha existido una mentira piadosa. Pero ese es el problema de que el apóstol Pablo nos está sacando a reducir realmente ese estilo de vida que nosotros llevamos. Amén. Bueno, continuamos en el 16, dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y yo, respecto a ese punto, yo lo tengo bien comprobado. Porque cuando yo quiero leer la Biblia, y eso pasa literalmente, cuando yo quiero leer la Biblia, estudiar algún pasaje o algo, siempre se ponen obstáculos. Siempre hay algo, un buen programa, un buen video en el teléfono, algo siempre se atraviesa. Ahora, aún cuando ya batallé, luché y gané, y llegué y me senté y abrí la Biblia y empiezo a leer, ¿qué creen que pasa? Da suerte. Habla la boca de tu. Pero pasando el primer minuto, 5 minutos, empieza el cansancio, 10 minutos, eso lo he comprobado también. 10 minutos, 15 minutos, como que se empieza a despejar, 20 minutos, se fue. Y es cuando uno empieza ahí. Pero vio las 3 horas de la isla y ahí se quedó viendo el programa y ya. Entonces dice el 18, y sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, verso 22, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, y así es. 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Y ahí llega el grito desesperado, que yo una vez lo hice también. Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado, de este cuerpo de muerte? Y 25, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miserable de mí. Miserable de mí. Bueno, me despido con un comentario de Matthew Henry. Matthew Henry dice, no es favorable el pecado, lo que busca en el corazón y lo descubre y reprueba en su accionar interior. Nada es tan bueno que una naturaleza corrupta y viciosa, pero no pervertida. El mismo calor que ablanda la cera endurece el barro. El alimento y el remedio, cuando se toman mal, pueden causar la muerte, aunque su naturaleza es nutrir o sanar. La ley puede causar la muerte por medio de la depravación del hombre, pero el pecado es el veneno que produce la muerte, no la ley, sino el pecado descubierto por la ley fue hecho muerte para el apóstol. La naturaleza destructora del pecado, la pecaminosidad del corazón humano son claramente señalados aquí. Este comentario yo lo tuve que leer como unas 5 o 7 veces para entenderlo, porque cuando yo leía dice que no hay, dice, nada es tan bueno como una naturaleza corrupta y viciosa, no pervertida. ¿Qué está diciendo acá?
pero ya leyendo el contexto, pues, leyendo lo que dice que el mismo sol, pues, derrite, ablanda la cera y endurece el barro, y el alimento o el remedio, cuando se toman mal, producen la muerte. Entonces, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa, es poderosa y buena en gran manera. Entonces, hermano, yo creo que también pasé del tiempo, pero le damos gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que nos permitió estar aquí y les cedo el lugar. Gracias. Gracias, hermano.